Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes Girardi. En esta oportunidad vamos a compartir un material audiovisual sobre lípidos. Para estudiar este macronutriente energético proponemos el capítulo 7, lípidos, del texto Fundamentos de Nutrición Normal, de las autoras López y Suárez, y también un texto guía sobre macronutrientes, específicamente lípidos, que elaboramos el equipo docente. Sobre lípidos vamos a trabajar los siguientes temas: definición, composición y estructura, su importancia dietética y otras funciones, clasificación de lípidos, digestión y absorción, su metabolismo, las recomendaciones dietéticas y las fuentes alimentarias. Comenzando por la definición, los lípidos corresponden a compuestos orgánicos insolubles en agua, es decir, que son hidrofóbicos. Están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos presentan átomos de nitrógeno, fósforo y también azufre. Estos corresponden, por ejemplo, a los fosfolípidos o a las lipoproteínas, que como tienen una parte proteica, ahí se presenta el nitrógeno y en algunos el azufre. Cuando hablamos de lípidos, estamos incluyendo tanto a los aceites como a las grasas. Cuando nos referimos a los aceites, son aquellos lípidos líquidos a temperatura ambiente, porque su punto de fusión es más bajo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, los aceites. Y cuando hablamos de grasas, son sólidas a temperatura ambiente, porque su punto de fusión es más alto. Tenemos las grasas animales, bovinas, por ejemplo, tenemos a la manteca. Estos ácidos grasos, estas grasas, mejor dicho, que tienen un punto de fusión más alto, se debe a que sus ácidos grasos son generalmente del tipo saturado, mientras que en los aceites encontramos ácidos grasos poliinsaturados que tienen un punto de fusión más alto, elevan el punto de fusión. Con respecto a las funciones, sabemos que los lípidos tienen una función muy importante, que es la de reserva de energía. Son una fuente concentrada de energía porque aportan por cada gramo de lípido 9 kilocalorías. Tienen también una función estructural, constituyen las membranas plasmáticas de las células, vehiculizan vitaminas liposolubles, son precursores de sustancias como algunas hormonas, los ácidos biliares, vitamina D y ecosanoides. De estos últimos podemos mencionar, por ejemplo, la prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos. Y por último, también los lípidos le dan sabor y textura a los alimentos. En cuanto a la clasificación de los lípidos, según su composición, podemos diferenciar lípidos simples, complejos, derivados y otros compuestos. Dentro de los simples son aquellos que están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos un lípido muy importante que corresponde a los triglicéridos, y son importantes porque son los más abundantes dentro de nuestra alimentación. De los lípidos que nosotros consumimos con los alimentos habitualmente, un 98% corresponden a triglicéridos. Tenemos las ceras, pero que no tienen tanta importancia alimentaria, no las consumimos. En cuanto a los complejos, son aquellos lípidos que contienen, además de los carbonos, hidrógenos y oxígenos, átomos de fósforo, nitrógeno y azufre. Podemos mencionar como ejemplo los fosfolípidos, los glucolípidos, que forman parte de las estructuras del sistema nervioso central, vainas de mielina, por ejemplo, y también las lipoproteínas. En cuanto a los derivados, son aquellos lípidos que resultan de la degradación progresiva de otros lípidos. Y acá tenemos a los ácidos grasos, que ya vamos a ver que derivan de la digestión de los triglicéridos o de los fosfolípidos también. Y dentro de otros compuestos que cumplen diversas funciones en el organismo, podemos mencionar a los carotenos, que son precursores de la vitamina A. Los carotenos se encuentran en el reino vegetal. Las vitaminas liposolubles, que son 4, vitamina A, D, E y K, y esteroles como el colesterol, y a partir de los cuales se derivan otras sustancias como hormonas lipídicas, la vitamina D, los ácidos biliares.
La clasificación de los lípidos según su origen, tenemos vegetales y animales. Dentro de los vegetales podemos mencionar como ejemplo los aceites y las margarinas, y en los animales manteca, grasa, crema de leche, yema de huevo. Y después, como ya hemos presentado, según la consistencia de los lípidos a temperatura ambiente, tenemos las grasas, que son sólidas a temperatura ambiente, y los aceites, que son líquidos. Y acá tenemos algunos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Qué lípidos comemos con los alimentos? Bueno, ya hemos presentado que un lípido muy importante, muy abundante en los alimentos que ingerimos son los triglicéridos. Estos triglicéridos están formados por un glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, y 3 ácidos grasos, que se unen cada uno de ellos a un átomo de carbono del glicerol, ¿sí? Por eso de la digestión de los triglicéridos vamos a obtener, al hidrolizar la unión de estos 3 ácidos grasos con el glicerol, vamos a tener 3 ácidos grasos sueltos y un glicerol libre. También consumimos con los alimentos colesterol. El colesterol se ubica en los alimentos de origen animal, ¿sí?, con contenido graso, como las carnes, huevo, queso, manteca, no está en el reino vegetal. Acá tenemos una molécula, un esquema de la molécula de colesterol, y acá tenemos un colesterol esterificado, es decir, la molécula de colesterol al cual se le une un ácido graso. Lo representé de un modo mucho más simple aún, que es un círculo esquematizando la molécula de colesterol y una línea en zigzag que esquematiza un ácido graso. Si está libre hablamos de colesterol libre, y si está unido un ácido graso hablamos de colesterol esterificado, o éster de colesterol. Y por último, también consumimos fosfolípidos que forman las membranas celulares, y los fosfolípidos, seguramente ya lo han estudiado, están formados por un glicerol, acá vemos los 3 carbonos del alcohol. En uno de estos carbonos se une un grupo fosfato, y en los otros 2 carbonos se unen ácidos grasos, 2 ácidos grasos, uno en cada carbono del glicerol. Y acá tenemos el esquema más simple. Tenemos entonces el glicerol con sus 3 carbonos, en uno de los carbonos se une el grupo fosfato, y en los otros 2 carbonos se unen ácidos grasos. Vamos a detenernos en estudiar los ácidos grasos, algunas características y cuestiones relevantes de ellos. Nosotros en ninguna instancia vamos a pedir, de evaluación vamos a pedir que se sepan los nombres de los distintos tipos de ácidos grasos, ¿sí? Estas cuestiones que compartimos ahora. Los ácidos grasos son cadenas lineales de átomos de carbono. Acá tenemos el esquema de uno de ellos. Tenemos varios átomos de carbono unidos entre sí. No solamente están formados por átomos de carbono, también los forman átomos de hidrógeno y de oxígeno, como ya dijimos, ¿sí? Estos átomos de carbono pueden ser desde 4 a 30 carbonos. Los más abundantes en nuestro cuerpo son los ácidos grasos, que están formados por 14 a 22 carbonos. Y aprovecho el esquema para presentar un concepto importante que lo vamos a retomar después, que es el de las ligaduras, el de las uniones entre estos átomos de carbono. Como vemos en este primer esquema, tenemos entre los átomos de carbono siempre una única ligadura, por eso lo llamamos saturados. Si entre los carbonos tenemos doble ligadura, entre alguno de los carbonos tenemos doble ligadura, entonces hablamos de ácidos grasos insaturados. Pueden tener una única doble ligadura entre los átomos de carbono, y entonces, como tiene una sola, los llamamos monoinsaturados, y si tienen 2 o más doble ligaduras, los llamamos poliinsaturados. En este caso, el esquema que estamos viendo es de un monoinsaturado, vemos una sola doble ligadura. Los ácidos grasos también se clasifican según la longitud de la cadena, y entonces tenemos de cadena corta, media, larga y muy larga, ¿sí? Los de corta tienen entre 4 a 6 carbonos, los de cadena larga entre 14 a 20 carbonos, y así se especifica la cantidad de carbonos que los puede conformar. Como dije en la proyección anterior, se clasifican según la presencia de dobles ligaduras,
¿sí? Y acá tenemos entonces una clasificación en saturados e insaturados. Hablamos de saturados si no presentan doble ligadura entre los átomos de carbono, e insaturados si presentan alguna doble ligadura. Si es una sola es monoinsaturado, si son dos o más, poliinsaturados. Y también según la configuración espacial que adopte esa doble ligadura, los ácidos grasos pueden ser del tipo cis o trans. Como vemos en cis, mantienen esa configuración lineal, ¿sí? Y los trans toman esta otra configuración espacial, como estamos marcando aquí. Y algo que comento, los ácidos grasos trans se ha estudiado y tienen impactos negativos en la salud, tanto o igual que el consumo de grasas saturadas. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar y deben ser aportados por la alimentación. Entre ellos tenemos el omega 6, que es el ácido linoleico, y el omega 3, que es el ácido linolénico. Ambos son ácidos grasos poliinsaturados. De este último deriva el ácido eicosapentanoico y el deicosahexanoico, que son muy abundantes en los peces de aguas gélidas. No en cualquier tipo de peces, sino en aquellos que se crían, que están en las aguas profundas y frías, ¿sí? Ese ambiente los hace desarrollar ácidos grasos con muchas doble ligaduras, es decir, ácidos grasos poliinsaturados. Vamos a avanzar con la digestión de los lípidos. Entonces, nosotros ya hemos presentado en la clase de carbohidratos el concepto de digestión, y recordemos que era ese proceso a partir del cual se transforman los nutrientes que consumimos con los alimentos, es decir, estas sustancias que forman parte de los alimentos, en moléculas más pequeñitas, en nutrientes de estructura molecular más pequeña que son posibles de ser absorbidos, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que con los alimentos consumíamos fundamentalmente triglicéridos, también colesterol esterificado y fosfolípido entre los lípidos más importantes. Los triglicéridos, luego de su proceso de digestión, nos da como resultado 3 ácidos grasos y un glicerol. El colesterol, al estar esterificado, nos da un colesterol libre y un ácido graso, y los fosfolípidos nos dan un glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. La digestión enzimática o química de los lípidos la podemos resumir mediante un cuadro que presento aquí, en el cual vamos a ver que a la altura de la boca no hay una actividad digestiva relevante para los lípidos. Algunos textos pueden hablar de una lipasa lingual, pero por la poca permanencia que tienen los alimentos en la boca y por ser que no está emulsionada los lípidos ingeridos, la acción de esa lipasa lingual es muy acotada. En el estómago, también algunos textos presentan una lipasa gástrica, que su acción no es muy relevante, y lo que sucede en el estómago por los movimientos gástricos es una macroemulsión de los lípidos. Cuando revisemos emulsión de los lípidos más adelante, voy a retomar este concepto. El intestino delgado produce una enzima que se llama fosfatasa, que digiere los fosfolípidos, específicamente la unión del glicerol con el grupo fosfato. Y el páncreas produce diversas enzimas digestivas, entre ellas algunas relevantes que digieren los lípidos, como es la lipasa pancreática. Recordemos que el páncreas produce enzimas, pero que por el conducto pancreático llegan a la luz del intestino y es ahí donde trabajan, ¿sí? Esta lipasa pancreática digiere los triglicéridos. Hidroliza las uniones del extremo del glicerol con los ácidos grasos, es decir, las uniones de los ácidos grasos que se encuentran en el carbono 1 y 3 del glicerol. No puede romper la unión del ácido graso que se encuentra en el carbono del medio del glicerol. Para eso necesitamos la intervención de otra enzima, que es la isomerasa, que va a mover el
el ácido graso del carbono 2 al carbono 1 del glicerol y vuelve a actuar la lipasa, y de esa forma, con esa doble acción, permite entonces romper las tres uniones de los ácidos grasos al glicerol. El páncreas también produce la colesterol esterasa, que es una enzima que rompe la unión del colesterol con el ácido graso. Y la fosfolipasa, que hay varias, vamos a ver la fosfolipasa 2, que digiere los fosfolípidos, y lo que hace es hidrolizar las uniones entre los dos ácidos grasos y el glicerol. Recordemos que para que en el intestino delgado se dé la digestión de los nutrientes, es importante la llegada de dos soluciones, la pancreática, ¿sí?, y la bilis, que ya vamos a ver, la produce el hígado y se almacena en la vesícula biliar, y que por las vías biliares llega al intestino delgado. Vamos a detenernos un poquito a ver algunas particularidades de la bilis. Los hepatocitos que la producen son las células del hígado, y como ya dijimos, a través de conductos hepáticos llega a la vesícula biliar, y luego la vesícula biliar, al contraerse, permite la secreción de esa bilis al colédoco para que llegue al intestino delgado. La bilis es una solución acuosa con un pH alcalino, como podemos ver acá. Tiene otros componentes inorgánicos como iones de sodio, potasio, calcio, bicarbonato, que le da ese pH alcalino, y otros. También lo conforma el colesterol, que a través de la bilis es una forma de eliminación de nuestro cuerpo, y algunos ácidos grasos sueltos. Y tiene dos componentes importantes, que son los pigmentos biliares y los ácidos o sales biliares, que estos dos últimos vamos a detenernos a hablar. Los pigmentos biliares, recordemos que provienen de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina, y de esta degradación se producen diversos pigmentos, entre ellos el más abundante es la bilirrubina, que se elimina por heces. Con respecto a los ácidos biliares o sales biliares, derivan del colesterol y son moléculas antipáticas, es decir, que tienen una parte de la molécula hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Esto le permite cumplir con una función muy importante, que es la emulsión de los lípidos, formando micelas estables. Y al formarse esas micelas estables, se aumenta la actividad de la lipasa. Hay un aumento de la superficie de contacto de la lipasa con los lípidos, y de esa forma puede trabajar mejor la lipasa. Si nosotros queremos esquematizar el proceso de emulsión, podemos ver cómo hay un acúmulo de grasas, y que ese acúmulo de grasas se rompe en pequeñas gotas que llamamos micelas. Y estas micelas, decimos que al estar presentes los ácidos biliares, son micelas estables, es decir, que en la superficie, si tomamos una y ampliamos su visión, vamos a ver que en la superficie tenemos sales biliares, y que en el interior tenemos colesterol y triglicéridos, ¿sí? Estas sales biliares se exponen hacia la parte interna, su parte hidrofóbica, y hacia la superficie su parte hidrofílica, y evita que se vuelvan a unir dos micelas o todas las micelas nuevamente. Por eso decimos que es una emulsión estable. Cuando nosotros hablamos de la macroemulsión de los lípidos en el estómago, esas gotas de grasas que se forman por el movimiento mecánico, por el movimiento gástrico, son micelas de mayor tamaño e inestables, porque si se deja de mover, vuelven a unirse. Pensemos en un frasco donde tenemos agua y colocamos un poco de aceite. Vamos a ver que ese aceite se acumula en la superficie del agua, en un único acúmulo de aceite, y que si nosotros tapamos el frasco y lo agitamos, se forman gotitas de agua, perdón, gotitas de grasa que se suspenden entre el agua, ¿sí? Y si dejamos de mover, esas gotitas de agua vuelven a unirse formando un único acúmulo de aceite.
Cuando lo agitamos y formamos las gotitas, eso es una macroemulsión que no es estable porque dejamos de moverlo y se vuelven a unir. Eso es lo que sucede en el estómago. Pero aquí con las sales biliares lo que logramos son gotitas estables que no se vuelven a unir, ¿sí? Entonces, esas gotitas, al formarse y al mantenerse separadas por la presencia de las sales biliares, permite tener mayor superficie de acción al estar todas juntas, y de esa forma la lipasa trabaja de una forma más eficiente. Si nosotros logramos una buena digestión de lípidos, vamos entonces a lograr una buena absorción de los lípidos. Y de esa forma, al absorberse los lípidos, nos aseguramos la absorción de las vitaminas liposolubles. Por eso decimos que la bilis, que las sales biliares que contiene la bilis tienen dos funciones importantes: emulsionar las grasas, favoreciendo la acción de la lipasa, y favorece la absorción de las vitaminas liposolubles también. Vamos a hablar ahora de la absorción de los lípidos. Recordemos que nosotros consumimos fundamentalmente triglicéridos, fosfolípidos y colesterol esterificados, y que se digieren dando lugar a nutrientes lipídicos más pequeñitos, que son los que podemos absorber, que básicamente corresponden a los ácidos grasos, colesterol y el 2-monoacilglicérido, que también puede ser absorbido. Los lípidos se absorben por linfa. Este es un concepto importante. Ingresan al capilar linfático o quelífero central de las vellosidades, pasan a vasos linfáticos de mayor tamaño y finalmente llegan al conducto torácico, que es uno de los conductos linfáticos más importantes, de los dos más importantes, y este conducto torácico drena su contenido a la vena subclava izquierda, y de esta forma los lípidos que están circulando por linfa llegan a sangre, ¿sí? No sé si recuerdan este esquema de la vellosidad intestinal que vimos en la clase de carbohidratos. Acá recordemos que tenemos la luz intestinal, donde tenemos todos los nutrientes que están en proceso de digestión, o los nutrientes que ya han sido digeridos, resultado de la digestión, y que entonces están listos para ser absorbidos, y que para poder ser absorbidos tienen que atravesar el epitelio, ¿sí? Este epitelio con células cilíndricas, con las microvellosidades, este epitelio, y llegar así, o a vaso sanguíneo o a linfa, ¿sí? o a vasos linfáticos. Los lípidos en particular se absorben y llegan a linfa, al conducto, al capilar linfático o quelífero central, ¿sí? Dijimos entonces que los lípidos que están listos para ser absorbidos, como todo lípido, son sustancias hidrofóbicas, es decir, que se llevan bien con los lípidos, pero no con el agua. Entonces pensemos que estas sustancias hidrofóbicas tienen que atravesar la membrana plasmática, que es un componente lipídico, es decir, lípidos atravesando estructuras lipídicas. Por lo tanto, los mecanismos que utilizan son difusión simple y algunos, por su tamaño, difusión facilitada. Y van a llegar a vía linfática, al quelífero central. Vamos a revisar este esquema en el cual estamos representando acá un enterocito con sus microvellosidades que miran hacia la luz, donde están los nutrientes listos para ser absorbidos, y en su membrana basal vamos a encontrar en contacto con ella los capilares sanguíneos y el capilar linfático, ¿sí? O quelífero central de la vellosidad. Los 2-monoacilglicéridos, como los ácidos grasos de cadena larga y el colesterol, ingresan al enterocito por difusión simple. Algunos ácidos grasos de cadena larga utilizan proteínas e ingresan por difusión facilitada. Y los ácidos grasos de cadena corta y cadena media, como el glicerol por su pequeño tamaño, ingresan también por difusión simple. Los ácidos grasos de cadena corta y media, por ser de pequeño tamaño, pueden ingresar al capilar sanguíneo y viajan generalmente unidos a la albúmina o alguna otra proteína sanguínea.
Con respecto a el resto de los ácidos grasos de cadena larga, a los 2-monacilglicéridos como al colesterol, una vez que están en el enterocito, dentro del enterocito nosotros tenemos enzimas, mecanismos que permiten resintetizar los triglicéridos y el colesterol esterificarlo con ácidos grasos. Estos triglicéridos y colesterol esterificado, el enterocito lo utiliza para sintetizar una lipoproteína que llamamos kilomicrón. En verdad lo que hace es adosarle en la superficie de este acúmulo de triglicéridos y colesterol esterificado proteínas, y forma así una lipoproteína, que en el interior, como vemos, tiene los lípidos y en la superficie proteínas. Este kilomicrón pasa al espacio intersticial e ingresa al capilar linfático. Si ustedes se recuerdan, seguramente en anatomofisiología han visto las diferencias entre el capilar linfático y el capilar sanguíneo. El capilar linfático tiene poros y eso permite que puedan ingresar a este vaso linfático sustancias de mayor tamaño. Entonces, como el kilomicrón es una molécula de un tamaño considerable, no puede ingresar al capilar sanguíneo e ingresa al capilar linfático y hace el recorrido que mencionamos anteriormente. Del capilar linfático va a vasos linfáticos de mayor tamaño hasta llegar al conducto torácico, y este drena los kilomicrones y los otros elementos de la linfa a la vena subclavia izquierda y llega así al torrente sanguíneo. Vamos a revisar ahora el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces ya tenemos los lípidos en sangre y dijimos que estos lípidos viajan por sangre unidos a proteínas. Pueden hacer complejos con la albúmina o como lipoproteínas. Dentro de los lipoproteínas tenemos diferentes tipos. Las que son ricas en triglicéridos son los kilomicrones, los remanentes de kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de densidad intermedia. Las que son ricas en colesterol son las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que también las conocemos como colesterol malo, ya vamos a ver por qué, y las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que las conocemos como colesterol bueno. Acá tenemos un esquema de las lipoproteínas, como en el interior tenemos triglicéridos y colesterol, y en la superficie proteínas. Vamos a ver el metabolismo de los lípidos exógenos, es decir, aquellos lípidos de origen dietético. Dijimos que consumimos lípidos con los alimentos y que para ser absorbidos se forman los kilomicrones. Estos kilomicrones, que los forman las células del intestino delgado, los enterocitos, pasan a linfa, viajan por linfa y a través del conducto torácico llegan a sangre. Cuando circulan por sangre, los kilomicrones son atacados por una enzima llamada lipoproteína lipasa endotelial que se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos, y degradan los triglicéridos que viajan en los kilomicrones. Al degradar los triglicéridos, al hidrolizarlos, se obtiene glicerol por un lado, que viaja y lo toma el hígado, sigue por sangre y lo toma el hígado, y se obtienen ácidos grasos que los capta el músculo para obtener energía, y el adipocito para almacenar esos ácidos grasos en el adipocito, para sintetizar tejido adiposo, para generar lipogénesis. Al perder el kilomicrón, al perder triglicéridos, queda de un tamaño más pequeñito y lo llamamos remanente del kilomicrón. A esta lipoproteína la capta el hígado, y lo que hace el hígado con el colesterol que está en el remanente del kilomicrón es producir sales biliares u otros componentes derivados del colesterol y lipoproteínas de muy baja densidad. Vamos a ver ahora entonces el metabolismo de las lipoproteínas que transportan lípidos originados por el hígado. Entonces dijimos que el hígado toma triglicéridos y colesterol del remanente del kilomicrón y forma lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas viajan por sangre
y son atacadas por la lipoproteína lipasa endotelial y degrada los triglicéridos nuevamente en glicerol y ácidos grasos, es decir, que esta lipoproteína de muy baja densidad sufre un proceso similar a los kilomicrones, ¿sí? Esto se repite igual a lo que explicamos para los kilomicrones. Y queda una lipoproteína de densidad intermedia que tiene más colesterol que la de LDL, porque esta ya se degradó parte de sus triglicéridos, entonces acá queda más colesterol. Sigue perdiendo más triglicéridos por la acción de la lipoproteína lipasa endotelial y queda como lipoproteína de baja densidad formada fundamentalmente por colesterol, ¿sí? Esta lipoproteína de muy baja densidad la toman los tejidos de nuestro organismo, como es el hígado, como son las gónadas, testículos, ovarios, y las glándulas suprarrenales, que son, estos tejidos son grandes demandantes de colesterol. Y por otro lado tenemos otra lipoproteína producida por el hígado, que es la lipoproteína de alta densidad, que lo que hace es incorporar colesterol que se mueve en las otras lipoproteínas o está en las células periféricas y lo lleva al hígado, ¿sí? Entonces, como vemos, la lipoproteína de baja densidad, la LDL, que la llamamos colesterol malo, está formada fundamentalmente por colesterol y se lo entrega a los tejidos del cuerpo. Mientras que la HDL, o la lipoproteína de alta densidad, que llamamos colesterol bueno, toma el colesterol que está en las células del cuerpo y lo lleva al hígado, ¿sí? Por eso decimos que es bueno, porque lo saca de los tejidos corporales y lo lleva hacia el hígado. Vamos a ver ahora el catabolismo de los lípidos, lo que llamamos lipólisis y ruptura de los lípidos. En general en el organismo se produce el catabolismo lipídico cuando es necesario obtener energía a partir de los lípidos. Para esta lipólisis se requieren dos procesos fundamentales: movilización de los depósitos grasos y la degradación de los ácidos grasos para la obtención de energía. Este último paso lo conocemos como beta-oxidación de los ácidos grasos. El primer proceso, la movilización de los depósitos grasos, se da, como dijimos, cuando hay un déficit calórico y entonces el organismo necesita obtener energía a partir de los lípidos. Entonces se movilizan las grasas que están en el tejido adiposo. Lo hace a partir de la acción de una hormona que se llama lipasa hormonosensible, que hidroliza los triglicéridos que están en el adipocito, que están en el tejido adiposo, y de esta hidrólisis se obtiene glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos viajan por sangre unido a la albúmina e ingresan a las células del cuerpo, excepto las del sistema nervioso, que no tienen mecanismo para obtener ATP a partir de los lípidos. Las otras células del cuerpo que sí captan los ácidos grasos, entonces los van a utilizar para la obtención de energía a través del proceso llamado beta-oxidación de ácidos grasos, o lo que presentamos acá como el segundo paso, que es la degradación de los ácidos grasos para la obtención de la energía. Veamos en qué consiste esta beta-oxidación de los ácidos grasos. Una vez que estos ácidos grasos están en la célula, en el citoplasma de las células de nuestro cuerpo, como por ejemplo las células musculares, que pueden utilizar los lípidos para obtener ATP, ingresan a la mitocondria a partir de un transportador que se llama carnitina. Cuando estos ácidos grasos llegan a las mitocondrias, sufren un ataque enzimático que van rompiendo esta cadena de carbono. Recordemos que los ácidos grasos son una cadena de carbonos unidos, los van rompiendo cada 2 átomos de carbono y forman un compuesto que se llama acetil, que se une a la coenzima A y forma así el acetil-CoA. Recordemos que el acetil-CoA es un compuesto que puede ingresar al ciclo de Krebs y así se produce el ATP, ¿sí? Si hay mucha producción de acetil-CoA y no da abasto la función del ciclo de Krebs, se deriva la formación de cuerpos cetónicos. Por eso muchas veces cuando hay una gran lipólisis, es decir, hay mucho catabolismo, mucha ruptura de ácido, de lípidos para obtener energía, como consecuencia se producen cuerpos cetónicos.
Con respecto al anabolismo, es decir, a la formación de lípidos, el proceso se llama lipogénesis. Ocurre en el tejido adiposo y es ahí donde se sintetizan triglicéridos a partir de un glicerol y de 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos pueden provenir de los kilomicrones, que van cediendo los ácidos grasos al adipocito, de las lipoproteínas de muy baja densidad, y también por la síntesis endógena. Recordemos que en el organismo se pueden sintetizar ácidos grasos a partir de acetil-CoA, uniendo acetil-CoA, como el proceso inverso al que vimos recién en la beta-oxidación, a excepción de los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, que esos no se pueden sintetizar en nuestro cuerpo. Recordemos, a su vez, que el adipocito almacena el 80 a un 90% de su volumen en forma de triglicéridos, ¿sí? Cumpliendo con esa función de reserva energética, de reserva de lípidos. Vamos a hablar ahora de las recomendaciones de ingesta para los lípidos. En cuanto al consumo recomendado de lípidos, este no debe superar entre un 35 a un 30% de las calorías requeridas, digamos del valor calórico total o del requerimiento energético diario. Con respecto a esto, un 10% de este valor calórico total o menos deben ser aportadas por grasas saturadas, y entre un 6 y un 11% del requerimiento energético diario deben ser aportados por grasas poliinsaturadas. En cuanto al consumo mínimo recomendado de lípidos, no puede ser menor al 15% del valor calórico total, y para las mujeres en edad fértil o personas con un índice de masa corporal bajo, ese mínimo no debe ser menor al 20%. Es importante conocer que el consumo excesivo de lípidos se ha relacionado como factor de riesgo para el desarrollo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. Y a su vez, recordemos que el ácido linoleico, es decir, el omega 6, favorece el descenso del colesterol y de las lipoproteínas de baja densidad, y el omega 3 favorece el aumento de las lipoproteínas de alta densidad, que las conocemos, como ya dijimos, con el nombre de colesterol bueno también. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias? Tenemos entre los alimentos de origen animal que aportan lípidos, la leche, sobre todo si es leche entera, queso, carne, la yema de huevo, manteca y grasas de animales. Y de origen vegetal tenemos los aceites, margarinas, legumbres oleosas como las hojas, frutas secas, nueces, almendras, maní, aceitunas, el coco y el chocolate, el cacao. Acá tenemos un cuadro que va clasificando las fuentes alimentarias de lípidos según el tipo de lípidos que aportan, y el origen animal, vegetal, o si son productos hidrogenados. Fíjense que en productos hidrogenados tenemos solamente las margarinas. Y entonces tenemos como alimentos que aportan grasas saturadas de origen animal, las grasas bovina, porcina, carne, fiambres, leche y sus derivados, yema de huevo, y dentro de origen vegetal tenemos cacao y coco. Ácidos grasos monoinsaturados, de origen animal los aportan grasas y fiambres, de origen animal tenemos aceitunas, palta, aceite de oliva, uva, girasol, soja, maíz, maní. Los ácidos grasos poliinsaturados, de origen animal los aportan pescados y mariscos, frutos de mar, y en origen vegetal, aceites de cárcamo, uva, girasol, maíz, soja, algodón y maní. Nosotros generalmente consumimos sobre todo aceite de girasol, de soja, de maíz, entre los más conocidos. Y el colesterol está solamente en los alimentos que aportan lípidos de origen animal: vísceras, yema de huevo, manteca, crema de leche, leche, queso, carnes, fiambres. No está
en los alimentos de origen vegetal. Bueno, espero que sea de utilidad el material audiovisual que explica lípidos y nos estaremos viendo en próximas clases. Espero que tengan un buen día.